Bien, en esta cuarta entrega del tema que es la sexualidad, y después de haber hecho un profundo y desconcertante abordaje sobre sobre algunos hechos narrados en las escrituras, no podemos soslayar un tema que está bastante adherido, que está vinculado a este asunto de la sexualidad y que consideramos es parte del engaño eh, que se ha montado a través de los siglos y de los milenios. Ah, como dije, no podemos obviar, no podemos, ¿cómo se llama? Descartar el tener que tratar este nuevo, este nuevo elemento que es parte fundamental del folclore para nosotros, del engaño, de la mentira, de la falsedad, de la que ha estado nutrido todo este tiempo este asunto de la sexualidad. Para los judíos es un tema, diría yo, que para ciertos sectores los enloquece, y esta contaminación ha venido también a otros sectores que no tienen nada que ver con el judaísmo, que también están bastante coludidos, contaminados, diría yo, bastante corrompidos con relación a este tema que queremos abordar hoy. Estábamos observando que la BBC hace poco publicó un reportaje. El reportaje tiene como título, y lo voy a leer de manera literal, tiene como título una pregunta. Y dice, ¿quién fue Lili, coma, la primera mujer de Adán, y por qué renunció al paraíso? Creo yo que muchos han eh, oído con relación a esta supuesta primera mujer, como le llaman aquí, como también los judíos dicen, y como muchos personajes o históricos y a través de los tiempos y hoy en día lo manejan. Aparece después de esa pregunta lo siguiente: ¿quién es ella? Siempre leyendo del reportaje de la BBC. Y dice, mírala bien, es Lili. ¿Quién? Pregunta. La primera mujer de Adán, en negrillas. No te enamores de sus hermosos cabellos, por más que sea un rico adorno que contribuye tanto a su belleza, porque cuando ellos llegan a alcanzar a un joven, no le sueltan jamás. Eso es lo que dice este relato. Dice, eso le dice Mifóstenes al Fausto del magistral drama de teatro de Johann Wolfgang von Goethe de 1808, una descripción con la que la misma Lili no estaría muy de acuerdo, dice el reportaje. Sigue diciendo el reportaje, fue la primera mujer del paraíso, según diversos relatos, pero no fue creada de Adán ni para Adán, como lo fue Eva. Y Lili estaba muy consciente de ello, sigue diciendo el relato. Con el correr de los siglos, su historia ha pasado de ser una leyenda cautelar a la de una heroína. Ha inspirado desde encantamientos y exorcismos hasta literatura y música. Y hoy se pasea libremente por el mundo de los videojuegos. Sigue diciendo el pasaje. Tiene un subtítulo, La mujer desaparecida. Dice, en el contexto de la Biblia, así dice aquí,
Lili nació de un vacío. Su nombre solo aparece una vez en Isaías 34:14. Entre comillas aparece el texto de Isaías 34:14, no dicen de qué versión. Los gatos salvajes se juntarán con hienas, y un sátiro llamará al otro. También ahí reposará Lili, y en él encontrará descanso. Aunque en los rollos del Mar Muerto, el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha, Lili aparece también en la canción Para un sabio, un himno posiblemente utilizado en exorcismo. Sigue diciendo el texto. A pesar de las pocas menciones para los judíos, la Torá, los 5 libros de Moisés o el Pentateuco del Antiguo Testamento para los cristianos, es la fuente de las principales leyes y de la ética, por lo que se debe interpretar, ya que es la sustancia de la revelación divina para la humanidad. Hay un fragmento en Génesis 1:27 que da lugar a muchas dudas y varias interpretaciones. Estoy leyendo literalmente como dice el texto, lo que escribió la BBC. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Eso ocurre en el sexto día de la creación. En el séptimo Dios descansó. Más adelante cuenta que puso al hombre que había formado en el Edén, y solo después, 2:18, y dijo el eterno Dios: no es bueno para el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 2:21, y el eterno Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y éste se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 2:22, y de la costilla que el eterno Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Pregunta: ¿qué pasó con esa hembra creada en el sexto día? Como ustedes pueden, o como ustedes ya saben, estos textos están manipulados. Esta estructura creada en esta supuesta investigación que hizo la BBC, ya sabemos todos, por lo menos nosotros, que es falsa. Ya sabemos que Dios no creó ninguna mujer, sino que creó una ayuda idónea. Ya sabemos que no creó un hombre, sino que creó un alma viviente. Y también sabemos que el pasaje que aquí dicen ellos, que donde está la hembra creada en el sexto día, es mentira. Moisés manipuló el texto. No es cierto. Dios no creó ninguna mujer en el sexto día. Y eso ya está claro. Entonces, lo que hemos leído hasta este momento, así como lo de Génesis 1:27, ya sabemos que todo esto es falsedad. Así como en otros podcasts tocamos el engaño del Código Da Vinci, donde se le imputa que Jesús tuvo como mujer o como esposa a María Magdalena. Ya sabemos que eso es mentira, que estos vividores y engañadores, como traen mal a la base desde el inicio, se inventan un montón de locuras y falsedades. Por eso nadie les cree. Por eso nosotros publicamos estos podcasts, porque queremos que la gente salga del engaño. No existe la tal Lili, es mentira. Sino que los judíos, como son muchos lujuriosos, se inventan locuras de carne. Locuras, ¿vale? Locura, no hay otra expresión. Pero quien conoce a Dios sabe que Dios no se mete en asuntos de sexualidad, porque Dios es divino, es espíritu, y deberíamos de estudiarlo un día. Deberíamos de estudiar lo que se nos permite estudiar. Sigue diciendo esta investigación o este reportaje de la BBC lo siguiente: de Babilonia a la Biblia, así es el subtítulo.
Una interpretación es que ese ser creado primero era andrógino, una criatura que era hombre y mujer simultáneamente y que fue separada después. Otra lectura es que hubo dos Evas. A Adán no le gustó la primera y Dios le reemplazó con otra más satisfactoria. Ya sabemos que todo esto es mentira. A nadie va a engañar con esto. Sigue diciendo el reportaje. Aunque esta última versión surgió pronto, la asociación con Lily tardó en aparecer, a pesar de que ella había estado viva en la imaginación de la región al menos un milenio y medio antes de que se empezara a escribir la Biblia. Siglo VI, siglo V AC. La mención más antigua de su nombre aparece en la epopeya de Gilgamesh, la obra épica escrita más antigua, y en el Uruputri, un poema épico sumerio encontrado en una tablilla de Ur que data aproximadamente del 2000 AC. Como escribió la experta en literatura bíblica Janet Howe Gaines, entre comillas, sus orígenes oscuros se encuentran en la demonología babilónica, donde se usaban amuletos y encantamientos para contrarrestar los poderes siniestros de este espíritu alado que se aprovecha de las mujeres embarazadas y de los bebés. Se abren otras comillas, Lili luego emigró al mundo de los antiguos hititas, egipcios, israelitas y griegos. Ahí se cierran las comillas. Eso explica probablemente que en el libro de Isaías aparezca sin ninguna presentación una muestra de que el escritor confiaba en que los lectores la conocían. También que estuviera en el Talmud de Babilonia alrededor del 500-600 DC, un compendio de las discusiones legales, relatos de grandes rabinos y meditaciones sobre pasajes de la Biblia. Esa Lili talmúdica tenía, como la Babilonia, cabellos largos y alas, y encarnaba las prácticas sexuales malsanas. Volvemos al mismo punto de discusión. Quisimos traer este reportaje porque es parte del engaño que en la actualidad vive un montón de gente que pasa descontrolado, sobre todo los hombres pasan descontrolados con esta tal Lili. Sigue diciendo el texto, hay otros textos después de que incorporan a Lili en Historia del Origen, notablemente el Zohar, escrito alrededor del año 1300 DC en España, uno de los dos libros fundamentales del pensamiento místico judío conocido como la Cábala. Afirma que esa escritura andrógina inicial fue dividida, creando humanos distintos, machos, Adán y hembra. La Lili original que estaba con él y que concibió de él. Cuando lo vio su rival Eva en un ataque de celos, se fue volando tornándose en un súcubo que agarraba a hombres solitarios y robaba su semilla para hacer niños demonios dejándolos infectados con enfermedades. Por eso fue un texto anónimo escrito en algún momento entre los siglos VIII y X, el primero que aportó más detalles sobre una primera relación de pareja. Como ven, este asunto, tal como está relatado aquí, es un asunto falso. ¿Y por qué es falso? Porque simple y sencillamente los que conocen la verdad, no las escrituras, porque la escritura la conoce un montón de gente y no entiende, pero el que conoce la verdad, la base, la esencia de las cosas, sabe que todo esto es patraña, todo esto es engaño y todo esto es manipulación. Así como se inventaron con el código da Vinci la línea sucesorial de Jesús y por eso hacen esas películas para engañar a la gente y hablan de un tal santo grial y aquella farsa y mentira y estafa histórica. Así también tenemos otra nueva estafa histórica que queríamos traer al conocimiento de las personas, que es la tal Lili. Creo que lo que sí se podría rescatar de este reportaje
es alguna historia antigua que tenga que ver con, como dicen ellos, demonología, que eso tendría que estudiarse porque es una ciencia bien interesante, bastante compleja, casi abandonada hoy en día, porque ya los estudiosos son pocos, porque es un tema bien complejo, bien interesante. Pero como el tema que estamos discutiendo permitía adicionarle, y no podíamos soslayar este tema de la supuesta, del engaño, de la mentira, producida por la misma manipulación de las escrituras por Moisés y por los judíos. Entonces, ¿cómo se llama? Teníamos que aclarar que esta falsedad, esta mentira, no debe seguir en el conocimiento nuestro. Hay a los que quieren seguir con ese engaño, ese es el problema ya de ellos. A nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa que el que busca la pureza de la verdad, así como buscamos la pureza del texto, por eso condenamos, repudiamos, denunciamos y señalamos dónde están los engaños. Así también queremos la pureza de la verdad. Y no nos interesa lo que se haya escrito y quién lo haya escrito, si mintió, manipuló, falseó, se equivocó o dijo una mentira, lo vamos a condenar sea quien sea, porque no nos interesa. Nos interesa la verdad y amamos la verdad, creemos en la verdad y Jesús es la verdad. Por lo tanto, no necesitamos otra cosa. Siempre les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. También pueden visitar la página web laultimaiglesia.com. Estamos tratando de hacer un abordaje completo con relación a este tema. Nos faltan muchas cosas que tratar todavía, pero queríamos establecer un poco este asunto de este tema de la tal supuesta Lili. Dice aquí este reportaje de la BBC, dice diferencias irreconciliables. En el alfabeto de Ben Sira, perdón, Lily es la protagonista de un episodio que narra que cuando Ben Sira acudió a atender al hijo enfermo del rey Nabucodonosor de Babilonia, escribió un amuleto con los nombres de 3 ángeles de la salud, Sinoi, Sansenoi y Semagelov. Cuando Nabucodonosor le preguntó quiénes eran, Ben Sira le contó que poco después de que Dios creara al hombre, Adán, y a la mujer, Lili, ellos empezaron a discutir. Aparece un relato y dice, Lili, no me acostaría abajo. Adán, no me acostaría abajo, sino arriba, ya que tú solo eres digna de estar en la posición inferior mientras que yo en la superior. Lili, nosotros dos somos iguales, ya que ambos fuimos creados de la tierra. Bueno, cuando Lili se dio cuenta de que no iba a llegar a un acuerdo, pronunció descaradamente el tetragramatrón, las sílabas sagradas del inefable nombre de Dios, y se fue volando por los aires. Adán se paró en oración ante su hacedor y le dijo, Señor del universo, la mujer que me diste huyó de mí. Dios envió entonces a los 3 ángeles a decirle que si no volvían 100 de sus hijos se morirían a diario. Lili, sin embargo, se rehusó y le dijo que había sido creada para enfermar a los niños, y si son niños desde el nacimiento hasta el 8.º día tendré poder sobre ellos, y si son niñas desde el nacimiento hasta el día del 20, hasta el día 20. Pero le juró que cada vez que viera en los niños los nombres o imágenes de los ángeles en su amuleto no les haría daño. Siempre presente, dice su título. Esta es la versión más conocida del paso de Lili por el paraíso y la más polémica. En parte porque muchos eruditos no reconocieron el alfabeto de Ben Sira como una representación del pensamiento rabínico. Hubo incluso quienes lo consideraron como una pieza deliberadamente satírica, que se lo la Biblia, el Talmud y otras exegesis rabínicas, pues su lenguaje es un menudo vulgar y su tono irreverente.
El relato de Lily en sí lleva a debate sobre la mitología versus historia, textos sagrados y adiciones no sagradas, así como espinosas discusiones entre quienes consideran la Biblia como la palabra de Dios, los que la ven como parte del rico acervo cultural universal, que admite no solo una historia de origen, sino de muchas más. Pero si recordamos que estamos transitando los senderos del relato antiguo, la versión de Ben Sira tiene un valor particular. Cero. Eso diríamos nosotros, ¿va? Ahí solo dice tiene un valor particular. Aunque la segunda parte de esa narración restablece a Lily como el demonio alado conocido, la disputa en que Adán se niega a admitir que son iguales presenta a una mujer que se revela contra el orden natural. Una mujer que prefirió renunciar al paraíso antes de que a sus derechos es más, se fue a vivir al Mar Rojo, el mismo que se abrió para liberar a los judíos de la esclavitud. Todo eso al puro principio del medievo. Esas pocas líneas del relato de Ben Sira explicaban por qué Eva fue luego creada de la costilla e instruida a obedecerle. Pero además, pero además, dice, ¿por qué pasó de ser un demonio tan temible a un icono del feminismo en sí tan temido? Por milenios Lily ha seguido volando por el mundo con esas alas que se ganó cuando no pudo ser igual, reflejando la visión que las sucesivas generaciones tienen de la mujer. Una muestra en el soneto que escribió en el siglo XIX el artista Dante Gabriel Rossetti para acompañar a su admirada obra Lady Lily. Inmóvil, dice entre comillas, permanece joven mientras el mundo se hace viejo y delicadamente ensimismada atrae a los hombres a contemplar la red brillante que teje hasta que los corazón y cuerpo y vida en ella quedan presos. Eso es todo lo que dice este relato o esta investigación o esto que presenta la BBC. Cuando uno ya puede empezar a leer la historia y descubrir las falsedades que en ellas hay, uno empieza a ver la verdad y la luz. Yo espero que aquellos que lean estas cosas vean el engaño, la mentira y la falsedad, la manipulación de las escrituras. Hoy con suma claridad podemos ver realmente cómo se ha manipulado el texto. Nuevamente les invitamos a que nos escriban al correo electrónico laultimaiglesia.com, perdón, laultimaiglesia.com, o que revisen nuestra página web laultimaiglesia.com. De antemano, muchas gracias.